Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy en Consulta al Especialista estaremos abordando el tema sobre las úlceras en los miembros inferiores. Para ello ya se encuentra con nosotros nuestro especialista, el doctor Bravo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablemos acerca de estas úlceras en los miembros inferiores. ¿Cómo es que aparecen estas úlceras? Gracias, Michelle, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, ¿verdad? Como siempre, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de úlceras es un tema muy importante, puesto que esto es parte de las consultas a diario que he tenido en los pacientes diabéticos y también en pacientes no diabéticos. Sabemos que las úlceras son daños que se dan meramente por discontinuidad de la piel, ya sea por un trauma, ya sea por una cortadura, por un rascado, por un piquete de animal. Y posteriormente, en los pacientes diabéticos descompensados, esto puede avanzar fácilmente, ¿verdad? Las etiologías normalmente pueden ser de dos tipos. Una puede ser de manera circulatoria, de aquel paciente que tiene algún problema de coagulopatía, aquel paciente que tiene un problema de trombosis, que la circulación no llega hasta el miembro inferior o al área donde está afectada. Y la otra es las neuropatías diabéticas, que en un momento dado estuvimos hablando de ellas, que es como consecuencia de adormecimiento de los mismos miembros inferiores. Y cuando tienen una lesión no se dan ni cuenta, de tal manera que eso progresa rápidamente porque no se la lavan, no se nota y ellos se infectan con mayor facilidad. ¿Qué debe de hacer el paciente diabético cuando observa que tiene estas úlceras en sus pies? Sí, lo principal, darse cuenta, obviamente, porque muchos de los pacientes no se dan cuenta y cuando miran ya están complicados. Evolucionan tan rápido que el paciente, cuando llega a la consulta, ya llega a un estadio avanzado. Entonces, lo primero que hace el paciente es lavarse la lesión con agüita y jabón. Lo segundo, si no ha ido al médico, es tomarse sus niveles de glucosa y saber cuánto tiene para determinar de que esa úlcera no se le infecte. Lo tercero, ya haber hecho eso en casa, no automedicarse y acudir a la consulta del médico para que lo valore. Si no es el especialista que puede ver, lo puede ver cualquier otro médico, le puede indicar un X tratamiento y posteriormente puede remitirlo donde el médico que sea especialista pues en este tipo de lesiones. Ahora, la evolución de una úlcera en los miembros inferiores depende también de cómo andemos los niveles de azúcar. Exactamente, dependen del sistema inmunológico, dependen del nivel de azúcar, dependen de cómo está la circulación, porque algunas veces estos tipos de pacientes andan los niveles altos de azúcar y eso altera la lesión, pero también cuando la úlcera empieza a infestarse, se empieza a poner rojo todo alrededor y el paciente presenta fiebre, paralelamente aumenta el nivel de azúcar, aunque ande controlado. Es decir, el paciente controlado, si la úlcera no se la controla, no se trata a tiempo, entonces eso hace que el nivel de azúcar se eleve. Y tenemos que cambiar los medicamentos, o sea, aumentarles dosis para contrarrestar ese efecto de hiperglicemia que tiene el paciente. Ahora, la medicación que se acostumbra a brindar al paciente que tiene una úlcera de este tipo y que también tiene precisamente diabetes, varía a una persona que no tendría diabetes. Exactamente, buena pregunta. Normalmente es la misma úlcera, el mismo miembro inferior, sea diabético o no sea diabético. Si la condición clínica de la diabetes perjudica más la lesión, hace que la lesión evolucione más rápido que el no diabético. Más sin embargo, pues la gente, tú sabes que tienen una úlcera, se cicatriza, se mejora en una semana y lo primero que dicen, yo soy diabético del azúcar buena, ¿ya? Y si esa úlcera se empeoró, entonces tiene azúcar mala, ¿ves? Pero más sin embargo la úlcera es la misma. Entonces en el diabético y el no diabético tiene que ser tratado de la misma manera, es decir, indicar el antibiótico. No se contrapone esta medicina que es para atender esta úlcera con el medicamento que regularmente toma un diabético. Exactamente, es la misma, con la única complicación es que le podemos poner antibiótico intravenoso al paciente diabético, pero a la misma vez le tenemos que estar regulando la insulina si tiene tratamiento con insulina o la hipoglicemia oral, en este caso las pastillas, para estar manteniendo sus niveles. Es decir, hay que atender al paciente de las dos maneras, la infección y su diabetes. En cambio, el no diabético, obviamente, solo tratamos la úlcera, la valoramos y tiene una recuperación más fácil. Pero hay que ver si ese no diabético es obeso.
porque normalmente las úlceras aparecen también en pacientes con obesidad y eso es un poquito más tardado en mejorar la úlcera porque ahí se ve comprometido la circulación. Entonces esa es otra condición que sí, el paciente es, digamos, con un índice de masa corporal arriba de 35, cuando lo normal es de 20 a 26, estamos hablando que ese paciente, la condición de la úlcera puede terminar en una expansión de la misma y puede llegar más a fondo. Ahora, las recomendaciones para los pacientes que tienen estas úlceras y que están bajo tratamiento, porque yo, por ejemplo, yo soy muy dada a quitarme los cascarones de los piquetes o de cualquier otra cosa que aparezca. ¿Los pacientes diabéticos no deben hacer esto? ¿Cuáles son las recomendaciones alrededor de esto? Sí, el paciente diabético no lo debe hacer propiamente, sino que tiene que acudir a donde el médico o el personal de salud. En este caso hay que estarle haciendo debridaciones, inclusive hay que estar quitando lo que tú dices, los cascarones, porque algunas veces utilizamos cremas para levantar el tejido. Y si es una úlcera de tipo 4, que es la que llega, no solo pasa la piel, sino pasa lo que es la grasa, llega hasta el músculo y algunas veces puede afectar cerca del hueso. Entonces algunas veces hay que hacer una debridación hasta el fondo, sacar todo el material purulento que se puede encontrar ahí y dejar la herida abierta para que posteriormente estar con curas de tal manera que esa lesión logre cicatrizar con facilidad. ¿Las úlceras pueden evolucionar a tal grado de tener que amputar parte del miembro? Así es, así es. Yo tenía un paciente, ¿verdad?, que solo estaba supurando por la región anterior del dedo gordito. Se le había puesto antibiótico y antibiótico y antibiótico, se le mandó a hacer su radiografía y observamos que ya la úlcera había afectado el hueso. Entonces, esa es una indicación clara que cuando hay una afectación del hueso, conocida como osteomielitis, entonces ya eso el paciente tiene que someterse a una amputación. No necesariamente la úlcera o lo que vemos de la úlcera va a verse muy grave. Debemos de atender estas úlceras a temprana edad. Claro, porque del paciente que te hablaba es aquel paciente que simplemente se fue a hacer las uñas, se arrancó la parte del pellejito que tenemos aquí al lado de la uña, eso se le infestó y así se fue tratando poco a poco, de tal manera que la bacteria llegó hasta el fondo, ¿verdad? Llegó hasta el hueso. Y eso es la categoría de la úlcera, grado 1, 2, 3 y 4, que en el grado 4 es que normalmente pues ya podríamos determinar de que este paciente puede someterse a una amputación quirúrgica, pero hay que tomar en cuenta que no es lo mismo hacer una amputación de un dedito que hacer la amputación del tobillo o digamos arriba de la rodilla. ¿Ves? Por eso es importante esto, porque la mayoría de diabéticos, más del 80% de los diabéticos van a sufrir una lesión en el pie y si no se están cuidando van a dar lo que hablamos la vez pasada, la neuropatía diabética, que es el daño de los nervios, pierden la sensibilidad, andan entumidos y esos pacientes se pueden poner cualquier tipo de zapato, pueden andar caminando en cualquier área y no se dan ni cuenta. Y eso puede conllevar fácilmente a una úlcera. Y algo importante que quiero señalar es que muchos pacientes se desesperan porque piensan que la úlcera puede mejorar de aquí a un mes. Precisamente esa la siguiente pregunta: ¿en cuánto tiempo se puede curar una úlcera? Supongo que dependiendo del grado Dependiendo del grado de la úlcera, dependiendo del grado de infección, porque normalmente podemos encontrar hasta 3 bacterias en una sola úlcera. Es más, si tiene una úlcera en un dedo y tiene la úlcera en el otro pie, pueden haber bacterias distintas en ambos lados. Entonces hay que estar poniendo doble, triple antibiótico, hay que estar rotando los medicamentos, hay que estar haciendo terapias en ellos, hay que estarle indicando sobre el tratamiento de su azúcar y determinar pues no hay un tiempo preciso para decir que puede ser 1, 2, 3 meses. Hay pacientes que pueden hasta un año, ¿ya? Entonces es importante recomendarle de que se cuiden, porque si este paciente llega a sufrir una úlcera, lo que se le viene son gastos enormes. ¿Ya? ¿Tiene mucho que ver también la alimentación, la aparición de las úlceras? Bastante, porque si el paciente es obeso, si el paciente tiene malos hábitos alimenticios, si el paciente consume demasiado alcohol de lo recomendado, si fuma, todo eso te genera daños a nivel circulatorio y a nivel del nervio. Entonces, si no hay buena circulación, que es la encargada de llevar el oxígeno hacia todo el tejido, entonces esa úlcera que se está iniciando, no va a haber oxigenación, las bacterias son dependientes del no oxígeno y eso se reproduce más rápido. Entonces, eso te puede conllevar a una complicación. Su recomendación final a los pacientes diabéticos que tengan una pequeña úlcera en sus partes inferiores. Lo principal, ¿verdad?, es que no permitan llegar a esa úlcera, que siempre se estén revisando sus pies, tanto en la mañana y en la noche, cuando se van a introducir el zapato y cuando se lo van a quitar. Lo segundo es que si ya tienen una úlcera inicial, acudan al médico.
no se automediquen, porque algunas veces la automedicación puede conllevar a una progresión de la úlcera, porque a veces utilizan cremas no adecuadas y eso hace que la úlcera, en vez de estar chiquita, va aumentando. Y lo último es que no se desesperen, ¿oíste? Que no se desesperen, que si el médico le dice que se va por buen camino, es que ahí va a tener que curarse. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por esas excelentes recomendaciones. Las personas que nos están sintonizando, recuerde siempre consultar al especialista, no se automediquen, para que sean ellos los que le recomienden el mejor tratamiento adecuado para su organismo. Continuamos con más de la revista Acción 10 en la mañana.